La discusión no es nueva y está claro que forma parte de nuestro día a día, que convivimos con esa discusión y con esos debates y que muchas veces nos nutrimos, forman parte de lo que después van a ser nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros dogmas muchas veces, pero también nuestros prejuicios. Y quizás una mención, una especie de ejercicio de introspección con respecto a lo que sucedió en los últimos 4 años, donde usted sabe perfectamente bien que el expresidente Macri llegó al poder prometiendo algunas cosas. Por ejemplo, transparencia. Por ejemplo, mayor cantidad de derechos para aquellos que menos tenían. Por ejemplo, también que se lo evaluase en términos de las políticas que aplicaba y de los resultados que iba a obtener en función de si subía o bajaba la pobreza y la indigencia en nuestro país. En el mientras tanto, mientras pasaba el tiempo, empezamos a detectar de que mucho de esos objetivos, que muchas de esas discusiones prácticamente giraban en el vacío. Claro, nos damos cuenta ahora que el saldo fue realmente muy magro y que en el mejor de los casos no hubo mala intención. Lo que descubrimos después es que sí la hubo. Lo que descubrimos después es que en gran medida eran todos ejercicios de distracción, aquellos que se le proponían a la ciudadanía, y mientras tanto operaba, uno podría pensar, un mecanismo totalmente distinto, paralelo, subrepticio, que lo que buscaba era una determinada agenda. Esa agenda tenía que ver con cuestiones propias del expresidente, con cuestiones que hacían al poder desde el punto de vista político, pero también al poder desde el punto de vista comercial. Los intereses en juego, los negocios en danza, muchas veces las persecuciones que tenían este tipo de características. Lo que yo quiero plantearle en esta tarde es que si hubo una concepción desde el poder vinculado a lo económico, también estuvo vinculado a la manipulación de lo político, a la manipulación de lo comercial. Que si en algún caso el presidente, o el expresidente en este caso, Mauricio Macri, proponía la discusión y decía, miren, el Estado tiene que ser más chico, en términos generales la Argentina tiene que abrir su economía, tiene que integrarse al mundo, que si todo eso, si ese planteo derivó finalmente en una pauperización enorme de nuestro país, en una suba muy importante de la indigencia, en un achicamiento enorme del Estado que ahora necesitamos y que quizás en algún caso hace un esfuerzo para cumplir, hace un esfuerzo para llegar en tiempo y en forma donde se lo necesita, que todo eso tuvo una instrumentación y que todo eso fue totalmente planificado, que fue sistémico, que se utilizaron en gran medida los recursos del Estado para buscar un objetivo que a todas luces estaba escondido de la ciudadanía. Y que en gran medida también no sabíamos que eso iba a pasar. O quizás sí, o quizás hubo aquellos que ya desconfiaron desde el arranque mismo del expresidente Macri. Pero quiero compartir con usted lo que es este contexto, lo que es esta escena, las informaciones de las últimas horas que nos dan cuenta de un mundo realmente complicado, de un mundo que va a ser en gran medida un desafío para aquellos que entienden bien lo que son las políticas públicas y que entienden al Estado no como una maquinaria para obtener sus propios objetivos, sino como una maquinaria para asistir a aquellos que menos tienen. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en las últimas horas, fíjese, a Europa Press, lo que le dijo, la cifra en 480 millones los empleos que se están perdiendo por la pandemia. 480 millones de personas han dejado de tener trabajo producto de estos meses que han corrido desde que el COVID-19 entró prácticamente a convivir con todos nosotros. Este es el escenario que estamos enfrentando. Es un escenario que en gran medida va a convivir con otras cuestiones, por ejemplo, la caída de la actividad económica, y aquí sí tenemos que referirnos a lo que pasa en la Argentina, a lo que ha trascendido en las últimas horas, los datos que ha informado el INDEC, el derrumbe enorme en términos generales, y le pido al señor director que veamos la información que sigue, que es esta caída histórica del 26,4%. Este 26,4% lo que refleja es la fotografía de nuestra economía en el mes de abril, donde por supuesto estaba la cuarentena a pleno, donde por supuesto ya había entrado el COVID-19 a convivir con todos nosotros. Esto es lo que ha sufrido nuestra economía. Y usted se está preguntando, bueno, pero ¿por qué este dato? Y este dato tiene que ver con la caída enorme en términos de la construcción, en términos también de lo que es el comercio, la industria, todas las actividades relacionadas con el trabajo intensivo que están sufriendo. Entonces ya podemos establecer una relación entre la pérdida de puestos de trabajo y lo que cayó en la actividad económica. La pregunta que cabe
Y la pregunta que va de alguna manera a acompañarnos a lo largo de esta columna es en qué medida el Estado es necesario y en qué medida ese Estado, si hubiese sido más importante, si hubiese gravitado con mayor fuerza en el arranque de este 2020, hubiese en gran medida evitado una parte por lo menos de este impacto. Pero está claro que la herencia que ha recibido el expresidente Macri en su momento, pero sobre todo la herencia que recibió Alberto Fernández, ha sido gravitante en estas cuestiones que estamos viendo. ¿Qué pasa en Chile? En Chile se aplicó en gran medida aquello que en un punto había propuesto el expresidente Macri, que después terminó desvirtuándolo, pero que Chile sí lo lleva desde hace ya varias décadas, y esto es las políticas vinculadas al neoliberalismo, las políticas vinculadas al libre mercado, aquello que hace referencia sin ninguna duda a un Estado cada vez más pequeño que no garantiza absolutamente nada, y a un Estado que está ausente y que deja a gran parte de la sociedad, y esto pasa en Chile, donde solamente la deuda gobierna, donde la deuda es necesaria ¿para qué? Para mandar a los chicos al colegio, la deuda es necesaria para todo lo que tenga que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, para todo eso hay que endeudarse, para pagar los gastos médicos hay que endeudarse también. Y entonces en este proceso donde se está revisando el paradigma económico, donde el COVID-19 ha puesto en jaque ese paradigma, lo que pasa con la clase media chilena es justamente que queda prácticamente por debajo de la pobreza. De eso también hablamos en esta columna, porque el virus está claro que aumenta la pobreza y que también, en gran medida, va a haber que luchar no solamente contra el COVID-19, sino también contra esos indicadores. Que vamos a quedarnos con una Argentina, pero también con un mundo donde los pobres van a ser de una mayor cuantía, donde la falta de trabajo va a ser realmente en gran medida ostensible, donde usted va a poder ver que la pelea va a ser para tener trabajo, para poder comer, para poder garantizarle a un sector importante de las sociedades del mundo quizás algunos derechos, los básicos y fundamentales, y donde la pelea sigue y continúa. Lo que quiero marcarles es la importancia del Estado, lo que quiero marcarles fue el menosprecio del Estado en la gestión anterior y que también en términos generales se utilizó para provecho propio no solamente la estructura económica del Estado, sino también la estructura vinculada a la inteligencia, la estructura vinculada a la justicia. Si hubo una forma sistémica de ver al Estado, esa forma fue totalmente transversal y terminaron perdiendo aquellos que obviamente, aquellos que menos tienen. Luli.